¿Qué tal? Qué gusto que podamos llegar a la última sesión de nuestro curso. El tiempo se ha ido muy rápido y una vez más le agradezco a Lupita que nos auxilie con la conducción de la sesión. Hoy vamos en esa segunda parte de nuestra sesión de hoy, a hacer un cierre, a compartir un pequeño resumen, una proyección, un desafío de lo que este curso ha entrañado para cada uno de nosotros. Y digo entrañado porque cuando estamos en el reino del Señor, más que una implicación que es de carácter lógico, cuando decimos entrañar, quiere decir afecta nuestro ser interior, nuestras entrañas, lo que somos en nuestra conformación como personas y como discípulos de Jesús. Así que vamos a continuar entonces con este segunda parte de la sesión de hoy. Déjenme compartirles algunas ideas clave sobre lo que veremos en esta última sesión. Les agradezco su acompañamiento, les felicito por su esfuerzo en su estudio, en su dedicación. Creo que va a ser de mucha bendición para ustedes el que dé fruto este esfuerzo de estudio, de reflexión. Bien, estamos en el cierre y en la proyección de nuestro curso de plantación de iglesias misionales. No solamente queremos entender el concepto, sino abocarnos a la tarea de continuar estableciendo una iglesia misional. Veremos todos los conceptos clave, que son nuestros conceptos teológicos, como nuestro paraguas, en el cual podemos movernos y tener una práctica bien fundamentada bíblica y teológicamente. Vamos a hablar de Jesús, porque decir, esta fue nuestra clave desde el principio. Nuestro modelo es cristológico, cristocéntrico, y veremos 4 cosas respecto a Jesús y la iglesia misional, teniendo como base Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el verso 11 y Lucas 9, capítulo 2. Primero, al hablar de Jesús, hablamos de la encarnación, desde Juan 1 hasta Filipenses 2. Hablamos de lo que Jesús hacía durante su ministerio y que es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Proclama y enseña el evangelio del reino, sana a los enfermos y da libertad a los oprimidos. También vamos a continuar con nuestra reflexión respecto a Jesús y la iglesia misional, pero lo veremos ahora a la luz de lo que él hizo una vez que ya cumplió su misión, porque no podemos quedarnos con lo que fue previo a la cruz, sino llegar a la cruz y de ahí a la resurrección. Él salva al morir en la cruz. Y después lo que él espera que hagan sus discípulos. Hay muchas cosas que podemos decir, pero yo me quedo con 2 imágenes, 2 metáforas, 2 conceptos, ser luz y ser sal. Y enseguida veremos también cómo él, de acuerdo a los pasajes que tenemos aquí de Mateo y de Hechos, él nos envió a ser discípulos, después a comisionarlos como él los comisionó y los convierte de discípulos en ministros y el establecimiento de iglesias que son una señal del reino de Dios y una agencia de la misión de Dios. Esto sería la concepción de la iglesia misional. Y también veremos, ya para ir cerrando nuestra reunión del día de hoy, la iglesia misional en su sentido de proyección, que es lo que veremos al final de la sesión de hoy. La iglesia continúa la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la dimensión vertical de la iglesia, que es la adoración, la dimensión horizontal, que tiene que ver con lo que hace más allá, su extensión como proclamación, alcance, cruzar fronteras, transformar la realidad y por último, la dimensión interior, que es la formación de personas de comunidad, de servicio, ministrando, orando y teniendo comunión unos con otros. Ese es el panorama de lo que veremos en esta última hora de nuestro curso. Espero que sea
para ustedes un buen cierre, un buen aprendizaje y también un motivo de reflexión y de compromiso, porque créanme que eso es lo más importante, la dimensión del compromiso. Recuerden que nuestros dos grandes conceptos en los que se estructura toda la concepción eclesiológica, porque hemos considerado que un acercamiento teológico como era tradicional, sistemático, no refleja de la mejor forma la dimensión de una iglesia misional, porque el sistema tiende, por su naturaleza, a ser rígido, a ser estructurado, a ser lógico. Cuando tú estudias, como tenemos nuestras declaraciones de fe en el librito que les recomendé y que está en el Classroom como auxilio de lectura, tienes tus declaraciones de fe, pues tienes estructurado. Tienes algunas que tienen que ver con Dios, otros con la naturaleza y misión de la iglesia, otro con el concepto del hombre y su redención. Vas clasificando, organizando y puedes tener un acercamiento sistemático. Pero cuando ves a la luz de la historia, de la dinámica del pueblo de Dios, de la dinámica de cómo Dios se ha ido manifestando históricamente, como dice Hebreos 1, Hebreos 13:1, Dios nos habló de muchas maneras a lo largo de la historia y ahora nos ha hablado a la luz del Hijo. Entonces tenemos esta concepción un poco más, digamos, dinámica de la acercamiento teológico para comprender el fundamento de la tarea de la misión de Dios, de la iglesia misional. Es la misión de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La misión de Dios lo cubre todo. Ha habido esfuerzos por resumir en pocas palabras la misión de Dios. Uno de esos esfuerzos tiene que ver con lo que se llama la historia de la salvación. Entonces entiende toda la misión de Dios como una obra que empieza ya en el Génesis con la creación y que llega a Apocalipsis con la nueva creación y que en este paréntesis grande que se abre en sus corchetes, todo lo interno es la historia de la salvación. Es una forma de comprender la misión de Dios. Pero también hay otras propuestas, porque tal vez la historia de la salvación no incluiría con toda claridad lo que es la creación, el mandato cultural y otros elementos que vale la pena mantener dentro de la idea general de la misión de Dios. Y el segundo concepto clave es el reino de Dios, en donde se concretiza, se objetiva, se hace muy claro lo que es el propósito de la misión de Dios, es finalmente el reino de Dios, que vino a ser anunciado, encarnado, proclamado, mostrado, indicado por Jesucristo. Pues la iglesia misional se entiende a la luz de la misión de Dios y se entiende a la luz del reino de Dios. Eso lo hemos estado enfatizando una y otra vez durante las sesiones, aunque les decía yo, para que no dejemos a un lado nuestro texto de estas semanas, el texto del hermano William nos ha ayudado mucho para estructurar un trabajo práctico de cómo sembrar una nueva congregación. Lo he llamado un libro tradicional porque corresponde a la forma como usualmente se ha hecho la obra misionera. Una iglesia madre o un grupo de iglesias madre, un grupo de asociados en misiones, lanzan un proyecto nuevo en una comunidad donde no hay una iglesia establecida y se empieza con un trabajo grupal, con actividades de alcance para hacer presencia, preparar el contexto y se establecen reuniones pequeñas en hogares para que eso vaya siendo germen en una nueva congregación y si se logra fomentar el ADN en los nuevos congregantes, esa iglesia pequeña seguirá reproduciéndose en otros lugares sin esperar a que esté consolidada con ministros de tiempo completo, con diferente organización, con instalaciones. Eso hace que la obra se retrase mucho tiempo y tenemos la urgencia porque los días son malos, dice la palabra, y tenemos que avanzar porque los días son malos, nos enseñó la palabra. Así que bueno, cuando nos preguntamos, ¿qué responde desde la perspectiva teológica y bíblica la iglesia misional a la misión de Dios?
y al reino de Dios. Son nuestros dos grandes conceptos, tanto teológicos como de fundamentación bíblica. Pero Dios, el Dios cristiano, es un Dios que se ha revelado como Dios trino y uno. Dios que es Padre, Dios que es Hijo y Dios que es Espíritu Santo. Y que los tres, de forma coordinada, operan con un mismo propósito, con ministerios, tareas específicas para cada uno, aunque todos involucrados a la vez en la misma gran obra de llevar adelante la misión de Dios. Y hay un pasaje hermoso que nos puede ayudar a visualizar lo que es esta concepción de Dios como un Dios trino y uno. ¿Se acuerdan cuando en el Nuevo Testamento se bendice a la iglesia con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo? Es eso de los pocos textos bíblicos en donde se menciona de manera explícita, de manera clara, la participación de las tres personas de la Trinidad. Y una iglesia misional que responde a la misión de Dios, pues tiene como fundamento la gracia de Jesucristo, porque su misión no se puede entender fuera de la gracia de Jesús, de este regalo que Él nos dio, de esta forma maravillosa de la generosidad, de la sobreabundancia del amor de Dios que hace posible un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva humanidad, la gracia de Jesucristo. Y claro, nosotros como cristianos entendemos que el pasaje a que hago referencia empieza con Jesucristo. Que Jesucristo es el que nos lleva al Padre y es el Padre el que envía a Jesús y consolida su voluntad en Jesús. Y es Jesús y el Padre quienes, obrando de manera coordinada, envían al Espíritu Santo para que Él continúe en lugar de Cristo la obra que Él empezó y que Él continuó desde el Padre, pero empezó como hijo con la gracia. Entonces, el amor del Padre. Si uno lee el Antiguo Testamento, lo lee con los ojos de Jesús. Como es que ese texto representa, manifiesta el amor del Padre. Y finalmente, ese Dios trino y uno revela al Espíritu Santo con su dimensión de hacer posible la comunión que une al pueblo de Dios, que une a lo que se ha separado, que une a lo que es diferente, que une a lo que en un momento puede ser antagónico, la presencia del Espíritu, como en la visión del profeta, cuando ve habitando juntos animales que por su propia naturaleza uno es devastador del otro, pero la presencia del Espíritu hace posible que coexistan, que cohabiten, y esta es una señal fundamental, clara, del reino en el mundo de hoy. Un mundo tan marcado por antagonismos, por polarizaciones de todo tipo, ideológicas, políticas, económicas, religiosas, una iglesia que es señal del reino, como aprendimos en la conversación con el hermano Jean-Luc Krieg. Son iglesias shalom, la presencia en la sociedad, son señal, son proclamación, son modelo de la paz, que no es solamente que no haya conflicto, sino la presencia soberana de Dios en una comunidad. Donde llega una iglesia como señal del reino, ahí se hace presente también el Dios de la paz, el Dios del shalom, como nos recordó nuestro hermano Jean-Luc. Pero nosotros como cristianos entonces entendemos que la revelación perfecta de Dios se dio en Cristo Jesús, el Hijo. Y todo el Nuevo Testamento nos conduce a una concepción de lo que la teología llama la cristología. Pero otra vez, si el enfoque es sistemático, tendríamos un acercamiento doctrinal, conceptual, sobre la naturaleza y la misión de Jesús. Tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su valor, pero en esta concepción teológica, que tiene que ver más bien con la historia, con el dinamismo, con la riqueza multifacética del Nuevo Testamento, comprenderíamos a un Jesús
mucho más rico, mucho más pleno. El Jesús que nos revela Mateo, el Jesús que nos describe Marcos, el Jesús que nos describe Lucas y el Jesús del que da testimonio Juan. ¿Cuatro Jesús distintos? No. Un solo Jesús visto desde la perspectiva, la revelación de Dios de cada evangelista y de cada comunidad que ese evangelista representa. Entonces, se enriquece nuestra concepción de Cristo y de Jesús cuando tenemos la perspectiva de los cuatro evangelios. Pero qué decir de la perspectiva de las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan y Hebreos. Podríamos ir construyendo nuestra cristología neotestamentaria si revisamos la enseñanza de Jesús en cada uno de estos testigos del Maestro. Pablo, con su profundidad teológica y con su apasionado corazón por Jesús. Pedro, en sus cartas también, para una iglesia que está siendo desafiada por su contexto. No mencioné Santiago, no mencioné Judas, pero también y sin duda Juan, también con su riqueza teológica, con su reflexión en el contexto del mundo griego y en el contexto de la perspectiva apocalíptica en el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis. Todo esto nos da una concepción de Jesús. Cuando hablamos de una iglesia misional que es cristológica, cristocéntrica, entonces nos lleva a una comprensión completa. Muy poco común en nuestro medio que tiende mucho a la simplificación y a lo superficial. No podemos quedarnos con el querigma. Recuerden que con el nacimiento de la iglesia, en los hechos, se construyó un mensaje que vemos muy bien en el primer discurso de Esteban el Mártir. Todo ese relato del Antiguo Testamento que lleva a Cristo y luego en Jesús, el querigma que es el mensaje que anuncia verbalmente con claridad Pablo, lo que sería como la gran síntesis, el gran resumen. Jesús murió, fue sepultado, se resucitó al tercer día, ascendió y regresó. Ese es el gran resumen, ¿no? Por nuestra salvación. Pero Jesús es una gran riqueza, una profundidad en la que tenemos que continuar con nuestra perspectiva de Jesús como el modelo. Y me quedo con algunas ideas clave. 6 social. Una iglesia misional se entiende como señal de servicio en su comunidad de testimonio, donde quiera que el Señor la inserte. Puede ser a dimensión de una colonia, pero puede haber iglesias con una visión de ciudad, no solamente de colonia, de hacer presencia, señal del reino en la ciudad, con visión urbana, con visión de alcance de ciudad. Esto no es muy común. Nosotros solemos ser presencia del Señor en una comunidad y a veces ajenos a esa comunidad. No hay presencia porque viene gente de muchos lugares, simplemente se estacionan, bajan de sus autos o de su transporte público, entran a un lugar, celebran, conviven y se van. Y tal vez muchos de ellos no viven ahí, no tienen presencia en la comunidad. Y esto es parte de la dinámica como se crean iglesias en nuestras ciudades. Pero habrá iglesias que tienen un compromiso de ciudad. Y esto les da una dimensión neotestamentaria. La iglesia que está en la ciudad de Éfeso, la iglesia que está en la ciudad de Tesalónica, la iglesia que está en la ciudad de Roma, la iglesia que está en la ciudad de Galacia. Y algunos eruditos piensan que los apóstoles en sus cartas se refieren a iglesias en la ciudad, pero es muy probable que hubiese grupos diferentes en una misma ciudad, no un solo grupo, una sola casa, sino que podría haber grupos diseminados por la ciudad y que representarían el, el, los integrantes de esa comunidad de fe en una ciudad. Si hay iglesias misionales que comparten la visión y trabajan como celulitas en una ciudad, créeme que el impacto sería muchísimo mayor. Piensa en una mega ciudad como la Ciudad de México
que en el censo del año 2000, si no me equivoco, tenía más de 2000 lugares de culto en la ciudad. Imagínense, sí, la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea, se hiciera realidad en esas 2000 células que con visión de iglesia misional hacen presencia en su ciudad como señal del reino. El impacto sería fabuloso. Jesús tenía razón, ¿no es cierto? Que sean uno para que el mundo crea. Y pueden llevarlo a la dimensión de cada ciudad. Eso sería, hay muchos obstáculos, hay muchas barreras denominacionales, culturales, ideológicas, económicas, sociales. Por eso hablamos de una iglesia misional que cruza fronteras. Pablo fue muy claro. Gentiles, judío, varón, mujer, esclavo, libre. La iglesia que cruza fronteras en la dimensión misional es una señal poderosísima del reino de Dios. Pero con Jesús estoy enfatizando su compromiso de hacerse hombre y de hacerse siervo. La iglesia está para servir, para poder continuar la obra de servicio de Jesús. La iglesia misional también anuncia el mensaje del reino, pero enseña. La parte educativa es fundamental. Nuestro hermano Jean-Luc también hago referencia porque es el video más fresco y el que tiene más acercamiento con el concepto misional. Habló de la formación de líderes como una tarea fundamental. Líderes que en su comunidad van a ser instrumento de transformación. Así que la formación de liderazgo con herramientas que les permita ser útiles en sus comunidades es clave. Jesús enseña el reino. No solamente lo proclama, lo anuncia, lo muestra, sino que lo enseña. Esa tarea educativa, pedagógica, nunca deja de ser central para la iglesia. Sana a los enfermos. Todo un ministerio, una dimensión de salud es indispensable en una sociedad tan enferma, en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Todos han sido, de una u otra manera, heridos y todos necesitan una iglesia que tenga una visión de salud para su comunidad. Desde lo que en el caso de Camino hacen, con asistencia médica, con asistencia psicológica, con tareas preventivas, con tareas, claro, correctivas, con tareas educativas orientadas a la salud. Todo esto es parte de la dimensión del reino. Jesús sanaba a los enfermos. Oramos por ellos, por supuesto. Se puede interceder por un enfermo, anunciarle un mensaje a la persona de salud en nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, incluyendo toda tarea que Jesús nos permite realizar con el don de sabiduría que le ha puesto médicos, enfermeros y personal de salud en las comunidades. Sana a los enfermos, libera a los oprimidos de espíritus inmundos, dice el Evangelio. Y créanme que estamos saturados de espíritus de inmundicia. Y las personas tienen que recibir el mensaje de liberación de espíritus que oprimen, que deprimen, que angustian, que conmocionan, que culpan, en el sentido negativo de estas emociones. Porque cada uno de los aspectos de nuestra vida emocional tiene aspectos positivos. Voy a compartirles al final del curso de hoy, ahí en Classroom, en nuestra iglesia local acá en Cancún, hicimos una tarea de compartir un curso sobre mis emociones con ese aspecto de libertad espiritual de los oprimidos. El enfoque de este material es totalmente psicológico, es un auxilio, no sustituye la labor pastoral, espiritual, de consejería, de acompañamiento, de solidaridad, de proclamación de la palabra, pero es una herramienta que ayuda a comprender
la parte emocional, lo voy a compartir con gusto para que ustedes puedan usarlo con toda libertad, lo puedan hacer. También, además de liberar la culminación. Esto Jesús lo hacía antes de llegar a la cruz. Y esto continuó después de la cruz. Pero la cruz vino a dar su culminación en el sentido de la redención humana. Así que una iglesia misional es la iglesia del crucificado. Y no puede haber otra, más que la iglesia del crucificado y la iglesia del resucitado y la iglesia de aquel que ascendió y es entonces en su ascensión proclamado como Rey de Reyes, como Señor de Señores y como aquel que volverá. Así que esta dimensión completa de Jesús es la iglesia misional, es la iglesia del crucificado, que es la iglesia del resucitado. No se puede llegar al día de la resurrección sin haber pasado por el viernes de la pasión. Y esas dos partes constituyen el ser de la iglesia misional. Una parte sacrificial, de entrega, de muerte, y una parte de resurrección, de vida. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Esto lo entendió muy bien la Reforma. Si un modelo de iglesia no muere, no puede dar fruto. Si la iglesia moderna no muere, no puede dar fruto. Si la iglesia posmoderna no muere, no puede fructificar la nueva iglesia para una sociedad que está dejando atrás la posmodernidad. Eso ya lo explican muy bien los eruditos, los especialistas. Ya no estamos propiamente hablando de una época posmoderna, ya estamos hablando de la posmodernidad. Algo interesante que tendrá la iglesia que reflexionar para ser oportuna a su contexto cultural. Y recuerden que la iglesia misional es una iglesia que está relacionada claramente, intencionalmente con su contexto, con su realidad, con su entorno, con su momento cultural. Todo momento cultural, incluyendo la posmodernidad, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. En general, el pensamiento cristiano, cuando hablamos de la posmodernidad, nos quedamos en los aspectos negativos que los tiene y pueden ser muy serios. También hay aspectos muy positivos que la iglesia puede tener como elementos que le permitan tender puentes, comunicarse, encontrar elementos de fondo para poder tener un mensaje que tenga un referente, un eco, una posibilidad de diálogo y de conversación, en donde el mensaje encuentra un espacio de significado. Así que estamos hablando del modelo de Jesús, ¿no? De su muerte y su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Muy bien. Dos elementos de lo que Jesús espera que sean sus discípulos, quisiera resaltar, porque van muy de acuerdo, muy de la mano con el concepto de iglesia misional, que se inserta, se encarna, se hace presente en una comunidad, ser sal y ser luz. Recuerden que el concepto de luz es un concepto teológico, bíblico, espiritual. Es el reflejo mismo de la presencia de Dios. La luz en la Biblia tiene que ver con Dios, con su presencia, con la santidad, con el bien, con la bondad, con la salvación, con lo bueno. Ustedes son la luz, quiere decir, pero no una luz que se refleja a sí mismo, sino como es la luna, ¿no? Como un satélite que refleja la luz del sol. Nosotros no somos el sol, el Señor es el sol, pero sí somos un pequeño satélite que refleja la luz de Dios. Cuando la iglesia dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, son el reflejo, la presencia, la proyección de Dios en el mundo, en la sociedad. Y la sal, sabemos que tiene dos funciones básicas. Y en el pueblo, en el tiempo de Jesús, el pueblo entendía que era un elemento de conservación. La gente podía viajar llevando carne salada, se conserva, pero también un sazonador, ¿no? Le da sabor. Y Jesús hablaba de las dos dimensiones de la sal, como elemento de fermentador, transformador, conservador.
y sazonador. Pongámosle sabor a la comunidad con la presencia de una iglesia que se sabe también sal, fermento y condimento en la sociedad. ¿Qué dejó Jesús como tarea de esta iglesia misional? Yo les decía, formación de líderes es fundamental. Si la iglesia no está formando líderes, ¿qué está haciendo? Líderes al modelo de Jesús, líderes siervos, líderes sacrificiales, líderes encarnados, líderes con tarea transformadora, sanadora, liberadora. Diríamos, usando palabras más usuales en nuestro tiempo, líderes saludables, porque hay muchos líderes que son enfermos y enfermatizantes. No sé si esta palabra valga, pero ahora la podemos usar y creo que es muy explicativo. Entonces es formar, la tarea formativa va más allá de la educación formal, de tomar una clase, es formación en la vida y para la vida, acompañamiento. Hablamos de esto en las sesiones de las pasadas. Comisionar ministros, esta es una dimensión que a veces ya olvidamos, porque el discípulo no se queda siendo siempre discípulo. Claro que en el contexto cristiano sí, porque siempre seguimos aprendiendo de Jesús, pero hay que pasar del discípulo al ministro. El ministro es el que ya sirve, el que ya fue preparado para una tarea, y todos somos ministros. El concepto congregacional del sacerdocio de todos los santos explica que todos somos ministros. Somos llamados a ejercer un ministerio, por sencillo que éste sea, por complejo que éste sea. Y desemboca en la siembra, establecimiento de nuevas iglesias, que son como las semillitas que se van sembrando para que den fruto. Es como el polen de las flores que se dispersa con el aire y genera vida. Esta es la dimensión de una iglesia misional siempre en misión. Una iglesia misional siempre en misión, siempre cumpliendo una tarea de expansión del reino. Esto nos lleva a la pregunta de qué iglesias estamos sembrando como iglesias misionales. Lo hemos estado diciendo. Iglesias que continúan la misión del Padre, que continúan la misión del Hijo y que continúan la misión del Espíritu Santo. La misión de la iglesia es la misión de Dios en la dimensión del reino de Dios. La misión de la iglesia es la misión de Dios en la dimensión del reino de Dios, con la visión del reino de Dios, con el compromiso del reino de Dios, con los valores del reino de Dios y con los principios del reino de Dios, con tres dimensiones en su trabajo práctico. No todo es voy a usar la expresión para que tratar de explicarme, no todo es práctico, es para evangelizar, hacer misión, hacer servicio social, no todo es práctico. La iglesia existe, la iglesia misional existe también para ser litúrgica. Nuestro hermano Jean-Luc diferenciaba entre iglesias litúrgicas y misionales. Y entendemos la distinción que él hizo. Pero ojo, cuidado, la iglesia es litúrgica. Para eso se creó. Es su misión, adorar a Dios. Lo que podemos decir ahora es que no se termina en la adoración. Es una parte fundamental. No es correcto cuando alguien dice, tú nada más estás calentando bancas. No es cierto, discúlpame. Si este persona está ahí para adorar, está cumpliendo la misión de la iglesia, que es la adoración a Dios, porque la iglesia existe para Dios, no nada más existe para la sociedad, no nada más existe para la comunidad, existe para el Señor, pues para la alabanza de la gloria de Dios. Segundo, la iglesia también tiene una dimensión hacia afuera, lo que llamaríamos de extensión, de alcance, proclama el mensaje cuando se reúne como comunidad, pero proclama en la semana en cada mensajero que es un proclamador del reino. Proclama, alcanza a los que no han sido alcanzados. Y aquí tiene que ver con etnias que en el mundo hoy
nunca han oído hablar de Jesús. Entonces, la iglesia misional también es transcultural. No solamente tiene la dimensión de su espacio urbano o rural, de su propia comunidad, sino es transcultural por naturaleza, porque siempre está cruzando fronteras. Transcultural en su propio medio. Ya hablamos de esas fronteras entre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, adolescentes, educados, sin educación, morenos, blancos. Todas esas fronteras se dan en la propia comunidad. La iglesia misional siempre está cruzando fronteras. Vayan a todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaria. Cruzamos fronteras, no solamente geográficas, sino ideológicas, culturales, de pensamiento, religiosas. Siempre está la iglesia cruzando fronteras, alcanzando a los no alcanzados, transformando su realidad como fermento del reino, como presencia del reino, como señal del reino. Y hacia adentro. ¿Qué hace la iglesia hacia adentro? ¿Cuál es su tarea? Formar personas a la imagen de Jesús. Piensa en tus congregantes, los asistentes a tu reunión de un grupo pequeño o de una asamblea, una congregación ya establecida. ¿Qué estás haciendo como iglesia con esos congregantes? ¿Entreteniéndolos? ¿Hablando con ellos? ¿Comprometiéndolos con una organización, con una estructura? ¿O formándolos como instrumento del reino a la imagen de Jesús? Esa es la tarea. Aquí entra el discipulado, educación cristiana, capacitación, talleres, eventos educativos, conferencias, N cosas formales, con programas de educación formales, no formales, talleres, eventos esporádicos, reuniones tal vez espontáneas e informales en el día a día, en la conversación afuera de la reunión, cuando acabamos, estamos tomando un cafecito. Ahí son elementos formativos en el día a día de carácter informal, pero con propósito formativo. Eso es lo interior, ¿no? Lo interior es formar personas, pero formar comunidad, como familia de Dios y como comunidad en donde fue insertada. Formar comunidad es una tarea titánica, porque ya lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, tantos conflictos internos en cada comunidad de fe, hasta las iglesias del Apocalipsis, las iglesias de Asia. La tarea de formar comunidad, donde un grupo se forma como comunidad, que no es lo mismo. Podemos estar juntos sin ser comunidad. Podemos estar juntos sin estar unidos. La tarea es formar una comunidad, formar personas, servir. ¿Cuál es la tarea hacia adentro? Servíos por amor los unos a los otros. Servir, no en actividades solamente de servicio práctico, que son necesarias, sino de servicio más profundo, cuando el servicio es escuchar al otro, es empatizar con el otro, es dar y recibir con el otro, amar con reciprocidad, perdonar cuando es necesario hacerlo, orar. ¿Qué hace la comunidad de fe? La iglesia misional respalda su tarea desafiante con la oración personal y comunitaria. Mateo, Jesús nos habló de la oración personal. Entra al aposento, cierra la puerta. La oración comunitaria, la iglesia estaba junta orando al Señor y celebrando comunión. Comunión que es la unión de corazones en la conmemoración del acto que recuerda la muerte de Jesús y resurrección, que es la cena del Señor. Y alcanzando a otros y llevándolos a su confesión pública de fe mediante el bautismo, porque sin compromiso no hay entrega de vida. Y el bautismo es la señal de una entrega de vida a Jesús. La señal. Ahí no se da, pero sí se simboliza, se muestra, se proclama, se testifica. Muy bien, creo que ha sido suficiente. Hemos dado un buen resumen.
Espero que se queden con un corazón muy desafiado a reflexionar, a pensar, a meditar, pero lo más importante, a ser parte de este mover de Dios en el mundo respecto a lo que la iglesia hoy está haciendo y debe hacer para continuar la obra de Dios que Él empezó. Es importante que seamos sensibles a cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está obrando. Y para ello, si ustedes quieren tener más elementos que enriquezcan sus reflexiones, busquen y conozcan lo que se llaman los campeones, ¿no? En todo hay personas sobresalientes. Y con humildad no tenemos por qué imitar un modelo, pero sí aprender. Y ustedes cuando emprendan una labor de siembra de iglesia misional, vean modelos que han sido usados por Dios y que nos dan elementos para que no tengamos que tardar mucho tiempo en echar a perder algunas cosas. Eso es inevitable y así se aprende. Y cada quien va a encontrar su propio modelo, de acuerdo a su experiencia, su historia de vida, su formación bíblica, teológica, académica, doctrinal, sus heridas y sus bendiciones. Todo esto es un gran juego para que Dios use un proyecto de misión. ¿Dónde ha puesto el Señor un peso en tu corazón? ¿Se acuerdan de la historia que les platiqué de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Cuál fue su misión en la vida? Le preguntó la periodista a esta persona, a esta mujer. Era monja y le preguntó, ¿su propósito era ser monja? Contestó que no. Ella era enfermera y la respuesta a la pregunta fue no. Mi propósito en la vida no fue ser enfermera. Tal vez tú seas médico, tal vez seas enfermero, abogado, tal vez seas un buen comerciante, tal vez seas un buen vendedor, una buena cocinera, una buena limpiadora de casas. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Tu propósito en la vida? Y la respuesta podría ser igual. No. ¿Ser enfermero? No. ¿Ser monja? No. Y entonces Dios puso en esta mujer un peso en su corazón por servir a aquellos a quienes nadie sirve, los leprosos de Calcuta. Y cada historia de las que los niños escuchan en nuestras escuelas dominicales, las historias misioneras, dan cuenta de personas sencillas, nada sobresaliente, nada espectacular, que respondieron a un peso en su corazón y dieron respuesta al llamado de Dios. Josué, en los Altos de Chiapas, respondió a una vocación. Mi hermano Floriano, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, hizo muchos cambios en su vida, dedicó su vida para proclamar el modelo de una iglesia misional y simple. Respondió a un llamado. Nuestro hermano Jaime García Merino en Oaxaca, también en las montañas de la Mixteca, y se dedicó a formar y enviar misioneros para que sean señales del reino de Dios. Y Jean-Luc dejó su contexto europeo, aunque formado en un ámbito africano, pero dejó su contexto de hijo de pastor. Ha vivido en un contexto como el de unas zonas muy marginadas en la Ciudad de México, viviendo situaciones muy difíciles en su vida personal, pero dispuesto a continuar su compromiso con la misión de Dios. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición, su interés, sus tareas. Síganlo haciendo. Hoy es nuestra última sesión, pero voy a mantener vigente el Classroom hasta el final de la semana, hasta el próximo lunes, para que si aún nos quedan tareas por concluir, las podamos concluir. Y la tarea fundamental que se está reflejando en las diferentes asignaturas en Classroom es la lectura completa del texto de nuestro hermano William. Como insisto, no requiero que contesten todo, es mucho trabajo, es muy laborioso. Y a veces por cumplir, pues no le sacamos jugo a lo esencial. Entonces, no
estamos tan preocupados por cumplir, 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 con A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, etcétera, sino sacar la médula, entender muy bien cada capítulo. Eso será parte de su evaluación. Cubrieron todo el libro y la reflexión de cada video. Eso será también clave en su evaluación y entiendan ustedes también que una parte importante es que estuvieron presentes en cada sesión de las que tuvimos durante estas 6 semanas, con una de descanso por el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Así que hoy cerramos. Le agradezco mucho a la universidad que me dio esta oportunidad de compartir con ustedes el liderazgo de mi hermano Daniel allá también con la universidad y con el Ministerio de la Iglesia, y mi hermano Lupita, que fue tan amable de dedicar tiempo también de sus tardes, de los lunes, para acompañarnos en esta labor. A cada uno, muchas gracias y espero que nos podamos volver a ver y tener muy buenas noticias de ustedes. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.